Muchos dicen amar a Cristo, pero siguen atados a los mismos pecados. Prometen cambiar, hacen esfuerzos sinceros, pero la carne siempre termina dominando. Es como una cadena invisible que arrastra hacia la derrota, robando la paz y apagando la esperanza. Romanos capítulo 8 abre una puerta de libertad que no depende de la fuerza humana, sino del Espíritu de Dios que habita en los que son suyos. Aquí no hablamos de fórmulas religiosas ni de motivaciones emocionales, sino de una vida radicalmente nueva, donde el pecado deja de tener el control y la condenación ya no pesa sobre el alma. Este no es un mensaje cualquiera ni ligero, es un llamado urgente. Si sigues en la carne, morirás, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Hoy es el momento de decidir qué voz guiará tu destino eterno. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8 con una declaración que sacude las cadenas del alma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, no una condenación reducida, no una culpa atenuada, no una sentencia pospuesta. El veredicto eterno ya fue cancelado en la cruz. La justicia divina que pesaba sobre nosotros como un martillo de juicio cayó sobre el Hijo de Dios. Cristo cargó con la ira, con la maldición, con la separación, y por esa obra perfecta, por esa sangre derramada, la condenación que merecíamos fue rota para siempre. Esta es la verdad gloriosa del Evangelio. Pero ¿qué ocurre cuando esa verdad parece no encajar con la experiencia diaria de muchos creyentes? ¿Qué pasa cuando alguien repite con sus labios que ya no hay condenación, pero vive con el corazón aplastado por la culpa, la vergüenza y la derrota? La tensión es real. Miles ven esta promesa y la celebran como teoría, pero en la práctica siguen caminando como prisioneros de una sentencia invisible. Se sienten como si todavía estuvieran de pie en el tribunal, esperando escuchar el golpe del juez declarando su destino. Y aunque saben que Cristo murió, en sus pensamientos resuena el eco del acusador que dice: no eres digno, Dios no te acepta, fallaste otra vez. Tu pecado es más fuerte que tu fe. Ese eco se convierte en un peso insoportable que aplasta la esperanza, como si la cadena de la condenación nunca hubiera sido cortada. El problema no está en la obra de Cristo, que es perfecta y suficiente. El problema está en cómo la carne sigue dominando la mente y los afectos. La Escritura dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, cuando alguien cede continuamente a los deseos de la carne, empieza a vivir como si la ley del pecado todavía gobernara. No porque la sentencia legal no haya sido anulada, sino porque la esclavitud práctica de la carne oscurece la libertad ya conquistada. Es como un prisionero al que se le ha abierto la puerta, pero decide seguir sentado dentro de la celda porque no cree que sea libre de verdad. Aquí radica una lucha presente. Cristo pagó, la condena fue satisfecha, pero la carne sigue susurrando que nada ha cambiado. Y muchos, en lugar de levantar la cabeza y caminar en la gracia, vuelven a encadenarse voluntariamente al pecado. Esa es la tragedia de tanto cristiano. Confiesan libertad, pero viven esclavos. Proclaman vida en el Espíritu, pero se entregan a los apetitos de la carne. Declaran que ya no hay condenación, pero se hunden en la vergüenza como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Esta tensión no puede ser ignorada porque de ella depende la eternidad. La carne no es un enemigo pasivo, es una fuerza activa que se levanta contra el espíritu buscando arrastrar al hombre hacia la muerte. La Escritura lo afirma más sin rodeo. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí no hay términos medios, no hay espacio para la indiferencia. O caminas en el espíritu o la carne te conducirá a la destrucción.
Esa es la urgencia de este mensaje. No se trata de un ajuste moral o de pequeños cambios de conducta. Se trata de reconocer la esclavitud invisible que domina a quienes no mortifican sus deseos pecaminosos y de clamar por el poder del Espíritu para romperla. Muchos creen que pueden manunciar con la carne o convivir con ella, permitirle pequeñas concesiones, pero la carne no descansa. Alimenta la culpa, enciende la lujuria y despierta la soberbia. Cultiva el resentimiento, y cuando alguien piensa que aún puede controlarla, ya ha caído en su trampa. Por eso la tensión es tan fuerte, la condenación fue rota, pero la lucha es diaria, feroz y menudible. No hay neutralidad en esta batalla. El que intenta vivir a medias, tarde o temprano, se descubrirá vencido, desgastado, sin fuerza para resistir. El Evangelio no niega esta lucha, al contrario, la ilumina con una claridad penetrante. La promesa de ninguna condenación no significa que la carne desapareció, sino que ya no tiene el derecho legal de gobernar sobre los hijos de Dios. El enemigo puede gritar, puede tentar, puede levantar acusaciones, pero la sentencia final ya fue pronunciada a favor de los que están en Cristo. Esa es la diferencia entre la verdad eterna y la experiencia humana. La verdad es que somos libres. La experiencia es que muchas veces no lo vivimos. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo cerrar esa distancia? ¿Cómo dejar de vivir como esclavos cuando el acta de condenación ya fue destruida en la cruz? Reconocer esta tensión es el primer paso. No podemos seguir ignorando que la carne sigue actuando con fuerza. No podemos vivir en la ilusión de que porque fuimos declarados justos, la batalla terminó. La batalla apenas empieza, y cada día el creyente debe decidir escuchar la voz de la carne que lo arrastra a la muerte o someterse al espíritu que lo lleva a la vida. Aquí está la urgencia espiritual. Nadie puede vivir de recuerdos, nadie puede sostenerse solo en la emoción de haber aceptado a Cristo en un pasado lejano. La carne no se rinde con facilidad. Requiere una decisión continua, una rendición radical al poder del Espíritu. La condena fue rota en la cruz, pero la vida diaria nos enfrenta a una contradicción que no se puede ignorar. Cristo abrió el camino y aún así muchos continúan arrastrando cadenas que ya no tienen derecho a sujetarlo. La promesa resplandece con fuerza, ninguna condenación, pero la realidad muestra rostros cansados, creyentes que caminan como si el juicio todavía pesara sobre sus hombros. Ese contraste no es inofensivo, eso es inmortal. El que se acostumbra a vivir bajo la sombra de la culpa termina adormecido, sin darse cuenta de que la carne lo lleva paso a paso hacia la muerte. El Evangelio no fue dado para adormecer, sino para despertar. En ese despertar se escucha un llamado urgente. La victoria está asegurada, pero solo la experimenta aquel que decide someterse al Espíritu. La puerta permanece abierta y cada respiración nos acerca al momento de cruzarla o de quedarnos fuera. La Escritura nos suaviza la realidad. La carne es enemiga de Dios. Pablo lo dice con claridad en Romanos capítulo 8, versículo 7. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que lo hacen a medias ni que a veces logran complacerlo. Afirma que es imposible. La carne está inclinada a la rebelión, a la autosuficiencia, a la búsqueda de placeres sin límite. Es un poder que habita en lo más profundo del ser humano, una corrupción heredada desde la caída, que inclina constantemente el corazón hacia lo que desagrada al Creador. Y por más esfuerzos que alguien haga, sin el Espíritu, siempre terminará esclavizado. Cuando hablamos de la carne, no lo referimos solamente al cuerpo, sino a esa naturaleza pecaminosa que domina pensamientos, deseos y decisiones.
Es la raíz del orgullo que se niega a rendirse, de la lujuria que consume en secreto, de la ira que estalla con violencia, del egoísmo que coloca el yo en el trono que solo pertenece a Dios. La carne no descansa, siempre está buscando abrir grietas por donde infiltrar su veneno. Es un enemigo interno, invisible, que conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Basta mirar a nuestro alrededor para ver cómo la carne gobierna al mundo. Jóvenes consumidos por adicciones que prometen libertad, pero terminan destruyendo cuerpo y alma. Matrimonios rotos por la infidelidad que comenzó con un simple deseo tolerado. Familias quebradas por la ambición desmedida de dinero, poder o éxito. Vidas enteras entregadas a pasiones que jamás satisfacen. Todo parece comenzar con algo pequeño, pero la carne nunca se conforma. Siempre exige más, hasta llevar al abismo. Lo mismo ocurrió en los días antiguos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue vencido por un instante de deseo carnal que lo condujo al adulterio y luego al asesinato. Sansón también, lleno de fuerza, fue arrastrado por sus pasiones hasta terminar ciego y humillado. Judas, que caminó junto al Maestro, vendió al Hijo de Dios por monedas. La carne siempre conduce al mismo destino, muerte. Y la muerte de la que habla la Biblia no es solo física, es muerte espiritual, separación de Dios, vacío existencial, pérdida de propósito. Pablo afirma que el ocuparse de la carne es muerte. Se trata de un estado donde la persona, aunque respire, ya está desconectada de la fuente de vida. Vive buscando llenar un hueco que nada puede saciar, atrapado en un círculo de culpa y de desesperanza. Esa es la razón por la que tantos, aún rodeados de placeres, sienten que nada tiene sentido. La carne promete satisfacción inmediata, pero siempre deja un vacío mayor. Promete libertad, pero entrega cadenas. Promete vida, pero conduce a la tumba. El orgullo es uno de los rostros más peligrosos de la carne. Se manifiesta cuando alguien confía en su propia justicia, creyendo que puede salvarse a sí mismo con buenas obras o disciplina personal. Esa arrogancia impide reconocer la necesidad de la gracia. El fariseo que se golpeaba el pecho diciendo, «No soy como los demás hombres», estaba tan muerto en sus pecados como el publicano que reconocía su miseria. La carne convierte incluso lo religioso en un instrumento de condena. Puede disfrazarse de moralidad, de buenas intenciones, de apariencia espiritual, pero en el fondo sigue siendo rebelión contra Dios. Otro rostro de la carne es la lujuria, que consume como un fuego. Jesús advirtió que incluso mirar con codicia ya es adulterio en el corazón. Sin el espíritu, el ser humano se vuelve esclavo de imágenes, fantasías y deseos que parecen inofensivos, pero que corroen lentamente la pureza interior. En silencio, destruye la capacidad de amar de manera verdadera. Lo mismo ocurre con la avaricia, que transforma el corazón en un ídolo insaciable. Se trabaja, se acumula, se lucha por tener más, pero nunca basta, y cada paso en esa dirección es un paso más hacia la ruina del alma. La carne también se expresa en la rebeldía, en esa voz interior que dice, haré lo que quieras, nadie me dirá cómo vivir. Esa fue la tentación en el Edén. Ser como Dios, decidir el bien y el mal según el propio criterio. Desde entonces la humanidad ha repetido la misma mentira, buscando independencia de su creador, creyendo que puede ser dueña de su destino. El resultado es evidente: sociedades enteras que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, corazones que se endurecen, generaciones que desprecian la verdad. La carne levanta su trono contra el Señor, pero el precio de esa rebelión siempre es la muerte. Lo más devastador es que nadie por sí mismo escapa de este poder.
por más disciplina, por más reglas, por más esfuerzos, la carne siempre termina venciendo al hombre natural. Pablo lo confesó en Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la experiencia de todo hacer algo sin Cristo. Querer cambiar, pero querer caer otra vez. Prometer fidelidad y volver al mismo pecado. Es como un círculo interminable de fracaso y cada caída alimenta más la desesperanza, haciendo creer que nunca habrá salido. Esa desesperanza es parte de la estrategia de la carne, convencer al hombre que es imposible vivir en santidad, de que no hay manera de ser libre, que siempre será esclavo. Así lo mantiene paralizado, resignado, caminando en tinieblas. Pero la verdad del Evangelio es otra. Hay libertad, pero no nace de nosotros mismos. Esa libertad solo puede venir del Espíritu que da vida, que habita en los hijos de Dios y rompe el dominio de la carne. Esa revelación comenzará a brillar en los siguientes versículos de Romanos, pero antes debemos mirar de frente esta realidad. La carne no se domestica, no se negocia con ella, no se vence con voluntad humana. Su camino siempre termina en muerte, y quien no reconoce esto jamás buscará al Espíritu con desesperación. Pablo dice en Romanos capítulo 7 con un grito que refleja la esperanza más profunda. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la confesión del hombre que aun conociendo la ley descubre que no tiene fuerzas para cumplirla. Es la voz de alguien que quiere obedecer, pero no puede, que desea la santidad, pero tropieza una y otra vez. En esas palabras no hay alivio, solo impotencia. En el capítulo 7 es el retrato del ser humano enfrentado consigo mismo, dividido y agotado, vencido por la carne que lo arrastra al pecado. Es un clamor de derrota que resuena en cada corazón que alguna vez prometió cambiar y volvió al mismo fango. En cada alma que juró dejar el pecado, pero se encontró encadenada de nuevo. La conclusión es devastadora. Por sí misma nadie puede escapar. Y entonces de repente en Romanos capítulo 8 la escena cambia. Después de ese lamento angustiado aparece una declaración que irrumpe como la luz del amanecer después de una larga noche. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El contraste es absoluto. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había esclavitud, ahora hay libertad. Donde antes resonaba el eco de la incapacidad humana, ahora se manifiesta el poder del Espíritu. La diferencia entre los dos capítulos es la misma diferencia que existe entre un hombre luchando en sus propias fuerzas y un hombre habitado por la presencia de Dios. En el primero solo hay derrota. En el segundo, victoria asegurada. La clave está en lo que Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es un concepto abstracto, es una realidad concreta. El Espíritu entra en la vida del creyente y establece una nueva dinámica, una nueva ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Es como un prisionero que vivió años encadenado, incapaz de romper sus grilletes, y de pronto una fuerza irresistible entra y rompe el hierro con un solo toque. Lo que era imposible para el hombre se hace posible por la intervención divina. Esa es la esencia y la libertad cristiana. No es una mejora moral, es un milagro del Espíritu. Romanos 7 nos muestra el límite de la fuerza humana. Pablo, fariseo celoso, conocía la ley mejor que nadie, sabía lo que debía hacer y aún así confesó que no lo lograba. Ese capítulo es el epitafio de todo intento humano por alcanzar justicias en el Espíritu. Fracaso inevitable, pero Romanos 8 abre un horizonte nuevo. El Espíritu aparece 19 veces en un solo capítulo, casi como si Pablo quisiera gritar: aquí está la diferencia, mire, aquí está la solución,
Aquí está el poder que buscaban. El espíritu no es un agregado opcional, es el centro mismo de la vida cristiana. Sin él, todo es desesperación. Con él, todo es posible. Aquí encontramos un contraste que debe de quedar grabado en el corazón de todos. El hombre en la carne lucha y se desgasta, prometiendo cambiar pero siempre cayendo. El hombre en el espíritu descansa en un poder que no es suyo, que lo sostiene cuando sus fuerzas se acaban, que lo levanta cuando la carne quiere arrastrarlo. El hombre sin el espíritu vive en condenación práctica, aunque repita palabras religiosas. El hombre con el espíritu experimenta la realidad de la gracia, porque no se apoya en sí mismo, sino en aquel que lo habita. Este cambio no significa que la lucha desaparezca, sino que ya no es una lucha perdida de antemano. La carne sigue susurrando, el pecado sigue tentando, pero el espíritu da poder para resistir y vencer. Donde antes había cadena, hoy hay armas espirituales. Donde antes había un corazón dividido, hoy hay una nueva naturaleza. El creyente no es el mismo de antes, porque el Espíritu ha encendido vida donde solo había muerte. Y esa vida no es frágil ni pasajera, es la misma vida que levantó a Jesús de entre los muertos. Si el Espíritu pudo resucitar al Hijo de Dios, puede también sostener a los hijos de Dios en medio de su debilidad. El problema es que muchos siguen viviendo como si estuvieran en Romanos 7, atrapados en la desesperación, ignorando la realidad de Romanos 8. Siguen intentando vencer por sí mismos cuando la victoria ya les fue dada por medio del Espíritu. Se esfuerzan en cambiar hábitos, en fortalecer la voluntad, en prometer fidelidad, pero olvidan que todo eso es insuficiente sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No es casualidad que Pablo repita una y otra vez que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Solo cuando la mente se rinde a él, el círculo de fracaso se rompe. La libertad no consiste en no sentir tentación, sino en no estar esclavizado por ella. La obra del Espíritu no es anular la realidad del pecado, sino vencerla con un poder superior. Esa victoria se manifiesta en lo más profundo, cambia deseos, transforma pensamientos, redirige pasiones. La carne grita, pero el Espíritu habla más fuerte. Y quien ha probado esa vida sabe que no hay regreso, porque ya no se trata de disciplina humana, sino de una presencia divina que nunca abandona. Romanos 8 nos recuerda que la verdadera libertad no está en nosotros, está en Cristo por medio de su Espíritu. Es Él quien nos libra de la condenación, es Él quien rompe las cadenas invisibles, es Él quien garantiza que no caminaremos solos. Lo que era imposible para el hombre fue hecho posible por Dios. La diferencia entre la desesperación del capítulo 7 y la liberación del capítulo 8 es la diferencia entre morir luchando en vano y vivir descansando en la victoria del Espíritu. Y así se abre un camino de esperanza. Ya no estamos destinados a la esclavitud eterna. La ley del Espíritu de vida ha intervenido con poder, y lo que antes parecía un círculo sin salida se convierte en un sendero hacia la libertad. Esa es la noticia gloriosa, donde la carne condenaba, el Espíritu da vida, donde reinaba la impotencia, ahora reina la gracia, donde solo había derrota, ahora se levanta la promesa de victoria. Y esa promesa no es futura ni lejana, esa comienza aquí y ahora, en todo aquel que se rinde a la obra del Espíritu. Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Estas palabras son una revolución espiritual. No solo describe un cambio de estatus legal, sino una transformación de identidad. Antes éramos esclavos, dominados por la carne, sujetos al miedo de la condenación. Ahora somos hijos,
llamados a vivir bajo la certeza del amor eterno de Dios. La diferencia es radical. El esclavo obedece por obligación. El hijo responde desde la seguridad de pertenecer. El esclavo tiembla esperando castigo. El hijo descansa sabiendo que es amado. El esclavo nunca sabe si será rechazado. El hijo tiene la herencia garantizada. Esa es la gloria de la adopción en Cristo. El Espíritu no solo rompe cadenas, también confirma con poder quiénes somos en la familia de Dios. El mismo testimonio resuena en lo profundo del corazón. Tú ya no eres siervo, eres hijo, ya no eres extraño, eres heredero. Ya no caminas bajo miedo, caminas en libertad. Sin embargo, la carne intenta constantemente robar esa certeza. Susurra que no somos dignos, que fallamos demasiado, que no hay evidencia de una verdadera transformación. La carne es experta en sembrar dudas, en levantar acusaciones, en recordar caídas pasadas. Su objetivo es arrastrarnos otra vez al temor, a la inseguridad, al peso de una identidad falsa que contradice lo que Dios ya ha declarado. Esa batalla interna no es ligera. Muchos creyentes caminan inseguros, como si su salvación dependiera de un equilibrio frágil entre sus buenas y malas acciones. Viven con miedo de no ser suficientes, de que Dios los rechace al final. Esa mentalidad revela cómo la carne todavía tiene espacio en sus pensamientos, porque el Espíritu nunca da testimonio de esclavitud, solo de adopción. El miedo paraliza, la adopción libera. El temor apaga la oración, la adopción enciende el clamor. Abba Padre, papito lindo. Esa palabra no es un título frío ni una fórmula religiosa. Es la voz de un hijo que sabe que el Padre lo escucha. Un hijo que sabe que su amor no depende del desempeño, sino de la obra perfecta de Cristo. La adopción no es un gesto simbólico, es una realidad espiritual sellada por el Espíritu. No es un contrato que pueda romperse, es una decisión eterna de Dios que nos hizo parte de su familia. El que antes estaba perdido, ahora tiene apellido celestial. El que antes estaba excluido, ahora tiene herencia garantizada. Esa herencia no es solo un consuelo futuro, es una certeza presente. Somos coherederos con Cristo, llamados a compartir su gloria. Aunque el sufrimiento actual sea real, la promesa de lo que viene es aún más real. Y esa certeza no se basa en emociones frustrantes, sino en la voz del Espíritu que confirma, eres mío. Pero aquí aparece otra tensión. Mientras el Espíritu afirma nuestra identidad, la carne insiste en negarla. Cuando caemos en debilidad, la carne se apresura a gritar, ¿ves? No eres hijo, no eres digno. Cuando enfrentamos sufrimiento, susurra, Dios te ha abandonado, no eres parte de su familia. Cuando oramos y sentimos silencio, la carne dice, el Padre no escucha, no le importa. Y si aceptamos esas voces, volvemos a vivir como esclavos, atrapados en miedos y desconfianza. La carne sabe que si logra sembrar duda en la identidad, paraliza toda vida espiritual. Porque quien no se sabe hijo, no se acercará con confianza al Padre. Por eso es vital escuchar la voz del Espíritu por encima del ruido de la carne. El Espíritu no promete ausencia de dolor, pero asegura presencia constante. No promete un camino sin lágrimas, pero garantiza que cada lágrima será redimida en gloria. No promete que nunca fallaremos, pero recuerda que incluso cuando caemos, seguimos siendo hijos, porque la adopción no depende de nuestro rendimiento, sino de la fidelidad de Dios. La carne dice, estás solo. El Espíritu responde, nunca te dejaré, ni te desampararé. La carne te acusa, tu herencia se perdió. El Espíritu proclama, eres coheredero con Cristo, y nada podrá arrebatarte de la mano del Padre. El clamor, Abba Padre, es la mayor evidencia de esta verdad. No surge de emociones pasajeras, surge del Espíritu que habita en lo profundo del corazón. Es el grito de quien en medio de la batalla
no se dirige a un juez lejano, sino a un Padre cercano. Es la voz de la confianza radical, la certeza de que el amor de Dios no cambia, aunque todo lo demás se derrumbe. Ese clamor sostiene en la debilidad, da valores en la tentación, fortalece en el sufrimiento. Solo un hijo puede llamar a Dios de esa manera, y solo el Espíritu puede poner esa palabra en nuestros labios. La adopción es también una invitación a vivir de manera diferente. El esclavo vive encorvado, con miedo, esperando castigo. El hijo camina con libertad, sabiendo que su padre lo respalda. El esclavo busca aprobación, el hijo disfruta aceptación. El esclavo trabaja sin descanso para ganar favor. El hijo descansa en la seguridad del amor. Esa diferencia marca toda la vida espiritual, y aunque la carne intente arrastrarnos hacia el miedo, el Espíritu nos recuerda cada día que la verdad no ha cambiado. Somos hijos, no esclavos. Así, el Evangelio no solo los libera de la condena, también nos da identidad. No basta con ser declarados libres, debemos reconocernos como hijos. Esa es la fortaleza que sostiene en la batalla contra la carne. Saber que no luchamos para ser aceptados, luchamos porque ya fuimos aceptados. Y mientras el mundo ofrece identidades frágiles y cambiantes, el Espíritu da un nombre eterno que no se puede borrar. Esa es la seguridad que la carne no puede destruir, y es el fundamento de una esperanza que nunca será avergonzada. Romanos capítulo 8, versículo 13 declara con una claridad que no admite evasivas. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay términos medios, no hay terreno neutral. La vida cristiana no es un espacio cómodo, donde podemos tolerar el pecado y esperar que se debilite con el tiempo. Es una guerra a muerte, o mortificamos la carne o la carne nos mata. No es un consejo piadoso, es una sentencia solemne. Y todo aquel que pretenda seguir a Cristo debe enfrentarse a esta realidad sin excusas. El Evangelio no ofrece paz con el pecado, ofrece victoria sobre él. Y esa victoria siempre exige batalla. Mortificar significa dar muerte, exterminar, cortar de raíz. No es suavizar, no es negociar, no es domesticar. Pablo nos dice que mantengamos la carne bajo control parcial. Dice que debemos hacerla morir, porque la carne no es un animal dócil, es una fiera salvaje que si no se mata, terminará devorando al alma. Su estrategia es paciente, avanza poco a poco, gana terreno en silencio, se esconde tras justificaciones. Pero cuando menos lo esperamos, estalla con violencia y arrastra la vida entera a la ruina. Por eso el mandato es urgente. No basta con resistir de vez en cuando. Hay que levantar un combate continuo contra cada impulso que se levanta contra el espíritu. Sin embargo, esta guerra no se libra con armas humanas. Quien intente vencer al pecado confiando en su voluntad, terminará derrotado. Ya lo vimos en Romanos capítulo 7. El hombre que quiere hacer el bien, pero siempre hace mal que no desea. Esa experiencia es la de todos los que luchan. La disciplina, las promesas, los votos solemnes pueden tener apariencias de poder, pero no transforman el corazón. Solo el Espíritu puede dar muerte verdadera a las obras de la carne. Hay palabras que como que incomodan escucharlas cada rato, pero es muy necesario decirlo. Si nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, si nos encerramos en nuestra cámara secreta, platicamos con Dios, Dios los fortalecerá porque el Espíritu Santo entrará a vivir en nuestro corazón. Vamos a pasar a ser templo del Espíritu Santo para poder combatir los deseos de la carne. Si llegaste hasta el final,
de este mensaje, te invito a que lo compartas, ya que muchas personas están necesitadas de escuchar un mensaje poderoso de Dios. Están necesitando una palabra que nos transforme, una palabra que nos haga reconocer quiénes somos y a qué nos trajo Dios a este mundo. Dios no los puso nada más en este mundo para que adornáramos el mundo. Nos puso para que le glorifiquemos, que le alabemos, que lo exaltemos. Y Dios nos ama muchísimo para que haya dado su Hijo único por nosotros. Ese es un amor que Dios tiene para nosotros, que nadie en el mundo te amará como Dios. Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.